Perfecto. Bueno, empezamos entonces la unidad 1 de nuevo. Estábamos hablando de los tipos de redes que pueden presentarse en un sistema eléctrico de potencia. Estuvimos hablando de las ecuaciones de mallas, cuando tenemos esta disposición de circuitos, donde tenemos un camino cerrado para las corrientes, a eso se le llama malla. ¿Está bien? Dijimos que teníamos, en las mallas podríamos tener fuente de tensión, podríamos tener las corrientes de esa malla y las impedancias propias y las impedancias mutuas de esa misma malla. Entonces dijimos que en cada malla, para cada malla existente, o sea, para cada conjunto de mallas que representan un sistema eléctrico de potencia o un circuito eléctrico, se puede representar a través de un conjunto de ecuaciones que relacionan la tensión, la corriente y la impedancia. ¿Está bien? Entonces, aquí, si nosotros tenemos en cuenta esos conocimientos, podemos ver lo siguiente. En el circuito de la figura 1 debemos definir primeramente la cantidad de mallas posibles que pueden ser formados y numerarlos. En este caso, encontramos 4 caminos cerrados para las corrientes, entonces tenemos una malla, 2 mallas, 3 mallas y 4 mallas. Aquí entonces para este circuito tenemos 4 mallas. Luego dibujamos la corriente en cada malla con un sentido arbitrario, dándole los números 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de mallas que tengamos a esas corrientes en coincidencia con ese número de mallas. Entonces le llamamos corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4. Y ahí aplicamos la segunda ley de Kirchhoff en cada malla. ¿Alguien recuerda la segunda ley de Kirchhoff? Lo que decía. ¿Sí? ¿No? No era que todo lo que entra sale también o algo así, no sé, no recuerdo Esa mucho. es la primera, sí, la primera. La segunda ley decía de que la sumatoria de las tensiones alrededor de una malla es igual a 0, profe. 0. Espectacular, sí. Entonces, si aplicamos esa ley de Kirchhoff, en el que dice que la sumatoria de todas las tensiones alrededor de una malla cerrada es igual a 0, entonces nosotros podemos decir que por ejemplo, para la malla 4 tenemos que, para la malla 4 tenemos que 0 es igual a la tensión EA, que tenemos aquí, en negativo, porque viste que nosotros decimos que la corriente está en este sentido, decimos que es positivo para acá y negativo para el otro lado. Entonces, como la tensión está en sentido contrario a la corriente, se considera negativo. ¿Recuerdan eso de circuitos eléctricos, verdad? Sí, profe. Recuerdan que si la corriente venía hacia acá, entonces la tensión tenía que estar en sentido contrario para que sea positivo. Bueno, como los dos tienen el mismo sentido acá, entonces es negativo. Más I4 por ZEA. I4 ZEA es ZA, ¿verdad? Es esta impedancia. Lo mismo se hace para la siguiente impedancia. Solamente que recuerden de que cuando teníamos dos corrientes, se tenía que hacer la sumatoria de las dos corrientes. Como van a tener sentido contrario, y 4 va a tener el sentido positivo y 1 va a tener el sentido contrario, entonces esas dos corrientes deben restarse. Y 4 menos I1 por ZAD. Yo sé que ustedes recuerdan estos conceptos básicos de circuitos eléctricos, pero es un pequeño repaso. Entonces ZAD. Y lo mismo para esta impedancia y para esta tensión. Entonces, aquí tenemos la ecuación que representa en forma matemática el comportamiento de todos los parámetros de esa malla. Si nosotros reagrupamos esto, o sea que hacemos la multiplicación, la distribución de estos factores y reagrupamos eso, entonces vamos a tener
que EA menos EC es igual a I4 por ZEA, ZAD, ZDG, que son las impedancias mutuas. ZAD, ZDG, ZEA y las propias, ¿ok? Por I4. Y entonces las impedancias propias, y aquí tenemos el negativo de ZAD, que es la impedancia que conecta ZAD, este nudo, o sea que está relacionado con la corriente I1. O sea que reagrupamos y obtenemos la ecuación que representa los parámetros de esa malla con el 1.1. El primer miembro de esta ecuación es la suma de las caídas de tensiones a lo largo de la malla, en sentido considerado positivo para la corriente de la malla. En el segundo miembro se tiene la corriente de la malla considerada multiplicada por la suma de las impedancias de la malla, o sea que la corriente de la malla considerada nosotros tenemos que es la corriente 4 la que estamos considerando, por la sumatoria de las impedancias de la malla. A este producto se le suma con el signo apropiado la caída de tensión debido a todas las otras corrientes de mallas que circulan por una de las impedancias de la malla original. O sea que más la sumatoria de I1 por la impedancia donde circula I1 y 3 por la impedancia donde circula I3. Entonces, para todas las mallas de esa figura nosotros podemos obtener ecuaciones de este tipo, que representan los parámetros de cada una de esas mallas, y con eso nosotros obtendríamos un conjunto de ecuaciones que si nosotros resolvemos podemos obtener los valores de nuestras incógnitas para cada uno de los parámetros que deseamos conocer. Ustedes recuerdan de cálculo numérico, ¿verdad? La solución de ecuaciones a través de matrices, ¿verdad? ¿Sí? Creo que sí, bro. Se podía usar Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson, ¿recuerdan? Sí. Dependiendo si eran ecuaciones lineales, no lineales. En este caso, por ejemplo, como son el comportamiento de tensiones, corrientes e impedancias son lineales, entonces lo más normal es utilizar el método de Gauss, eliminación de Gauss, que se hacía la triangularización, se eliminaba la diagonal inferior y luego se hacía por sustitución. Eso nosotros vamos a repasar también más adelante. Bueno, lo importante es que nosotros sabemos que a partir de los parámetros de las mallas podemos obtener un conjunto de ecuaciones que si resolvemos obtenemos los parámetros de este circuito eléctrico, o en nuestro caso este circuito eléctrico ya representa un sistema eléctrico de potencia. ¿Ok? Bueno, estas ecuaciones se conocen con el nombre de ecuaciones normalizadas de mallas. Los primeros miembros son la suma de las caídas de tensión a lo largo de las mallas, las impedancias Z11, Z. Si pueden observar, acá por ejemplo, Z11 por la corriente 1 es la impedancia propia de la malla 1 por la corriente 1. Z12 es la impedancia que conecta la malla 1 con la malla 2 por I2. Z13 es la impedancia que conecta la malla 1 con la malla 3 por I3. Z14 es la impedancia que conecta la malla 1 con la malla 4 por I4. Supongamos de que no hay una conexión entre la malla 1 y la malla 4, entonces Z14 va a ser 0 y este parámetro o este valor desaparece de la ecuación. ¿Ok? O sea que esto es normalizado y sirve para cualquier sistema de mallas que contenga 4 mallas, o sea, cualquier circuito eléctrico que contenga 4 mallas. Se puede utilizar este sistema de ecuación normalizado. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, el silencio para mí significa de que está todo claro.
Las impedancias Z11, Z22, Z33, Z44 son impedancias propias de las mallas y son iguales a la suma de las impedancias en las mallas 1, 2, 3 y 4. Las otras impedancias son llamadas de impedancias mutuas de las mallas, que son comunes a las mallas indicadas por los subíndices de las impedancias. O sea que Z11 es la sumatoria de todas las impedancias de la malla 1. Aquí, por ejemplo, va a ser la sumatoria de este, más la sumatoria de este, más la sumatoria de este. O sea que yo le estoy enseñando a ustedes a hacer su sistema de ecuaciones a través de la simple inspección de un circuito eléctrico. Entonces Z11 va a ser la sumatoria de estos tres, que es la impedancia propia. Y Z, sí, Discúlpame, ¿cómo sería la impedancia 1 o 2 entonces? y la así impedancia sucesivamente. 1, 2 va a ser la impedancia que conecta la malla 1 con la malla 2. En nuestro caso va a ser BD. ¿Ok? Que es la Ya, impedancia que está entre la malla 1 y la malla 2. dale, muchas gracias, profe. Ok, perfecto. Y bueno, quedamos aquí. Entonces las impedancias 1, 1, 2, 2, 3, 3 son llamadas impedancias propias y son iguales a la suma de las impedancias en las mallas 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Las otras impedancias son llamadas de impedancias mutuas, que son comunes a las mallas indicadas por los subíndices. ¿Se entendió ahora, verdad? O sea que es un pequeño trabalengua en el que te dice de que I12 es Z12 es la impedancia que está entre la malla 1 y la malla 2. ¿Ok? Espectacular. ¿Cuáles son las ventajas de la utilización de ecuaciones de malla? La ventaja de la forma normalizada de la ecuación de malla es que esto se puede aplicar para cualquier circuito eléctrico. ¿Ok? Eso tiene que estar en su resumen, por favor. Tengan en cuenta de que la ventaja es de que se puede utilizar para cualquier circuito eléctrico. Para la aplicación de esta ecuación se debe seguir los siguientes pasos. En primer lugar, identificar la cantidad de mallas del circuito, luego determinar el número de ecuaciones de esas mallas, determinar las impedancias de las ecuaciones, determinar las tensiones de esas mallas. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda sobre lo que son ecuaciones de mallas? No, profe. Perfecto. Vamos a pasar a las ecuaciones nodales. Y hay que tener en cuenta de que las ecuaciones nodales son mucho más importantes que las ecuaciones de mallas. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de los nodos son los métodos que se utilizan para resolver los problemas que existen en los sistemas eléctricos de potencia. Se utiliza este formato por muchas ventajas que representa cuando empezamos a considerar los conceptos que están relacionados al sistema eléctrico de potencia. Entonces, aunque la malla se aplica a cualquier circuito eléctrico, es la ecuación nodal la que se utiliza para resolver los problemas de fallas, por ejemplo, y los problemas de flujo de carga en un sistema eléctrico de potencia. Se obtiene algo que se llama matriz de admitancia nodal, que ustedes ya conocen, que dieron el semestre anterior. Los que no estuvieron conmigo también desarrollaron. Desarrollaron, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esa matriz de admitancia nodal es la que se utiliza para realizar los cálculos de flujo de carga y los cálculos de fallas que se tienen. ¿Ok? Bueno, en las ecuaciones de nodos, en primer lugar, tendríamos las admitancias de las ramas. Por ejemplo, IA y B, IA y B son admitancias de las ramas 1, 2, 2, 3. Luego tenemos I1, I2 y 3, que son fuentes de corriente. I1, I2, ¿dónde está I2? I3 está acá, I4. Bueno, B1, aquí tendría que estar I2, ¿verdad? Que no está en nuestro caso, no está diseñado. B1, B2, que son las tensiones de los nodos con respecto a la referencia.
Ustedes recuerdan que para obtener las ecuaciones nodales o trabajar con los nodos de un circuito eléctrico de potencia, se hacía de la siguiente forma. La tensión en el nodo 2 menos la tensión en el nodo 1 dividido la impedancia que le conectaba a los dos, ¿recuerdan? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando cuando realizamos ese procedimiento es calculamos la corriente que circula en esta parte del circuito. O sea, tensión sobre impedancia es igual a corriente, ¿cierto? Si hacemos tensión 2 menos tensión 1 dividido la impedancia, entonces vamos a obtener la corriente que pasa por este trayecto y nosotros ahí aplicamos. En este caso, IA es la admitancia, que es la inversa de la impedancia. 1 sobre Z es IA, ¿ok? Eso está claro, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces lo que hacemos es aplicar la primera ley de Kirchhoff al nodo 1, que decía uno de los compañeros, ya dijo hace rato, la sumatoria de las corrientes que entran al nodo 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, aplicando la ley de las corrientes de Kirchhoff al nodo 1, igualando la corriente que entra en el nodo proveniente de la fuente con la que sale, tendremos que I1, que es la corriente que entra, es igual a V1 por IF, V1 por IF, que es esta impedancia, más IG, que es esta impedancia. Entonces, ese es V1, o sea que estamos haciendo la tensión en el nodo 1 por la admitancia, porque dijimos que admitancia es la inversa de la impedancia, o sea que es equivalente a V1 dividido Z. Pero como a nosotros lo que nos interesa es la matriz de admitancia nodal, en vez de trabajar con impedancias, trabajamos con admitancias. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿No? ¿Repetimos? Por mí sí, profe. Bueno, entonces tenemos la tensión V1 por la admitancia, que es la corriente que circula aquí, entra aquí. Después tenemos V1 menos V2 por IA. V1 menos V2 por IA, que es la corriente que va a venir de este trayecto. Y luego tenemos V1 menos V4 por IC. V1 menos V4 por IC. Entonces ahí tenemos la sumatoria de las corrientes que entran en este nodo. Si nosotros hacemos lo mismo para el nodo 2, no tenemos ninguna inyección de corriente como aquí, que tenemos la I1. Aquí no tenemos inyección de corriente, entonces I2 es igual a 0. Es igual a V2 menos V1. V2 menos V1 por IA, que es la impedancia que conecta el nodo 2 con el nodo 1. V2 menos V1 por IA. Más V2 menos V3 por IB. V2 menos V3 por IB. Más V2 menos V4 por IE. V2 menos V4 por IE. ¿Se entiende cómo se forma la ecuación la ecuación nodal de este sistema de este circuito eléctrico, verdad? Sí, profe. Bueno, entonces si reagrupamos eso, nosotros obtenemos que la primera ecuación queda I1 es igual a V1 por la admitancia de F más la admitancia en G más la admitancia en A más la admitancia en C menos V2 por la admitancia en A menos V4 por la admitancia en C. Para el nodo 2 tenemos que es menos V1 por IA más V2 por la sumatoria de las admitancias que llegan al nodo 2 menos V3 por IB menos V4 por IE. Okay. Bueno. Este mismo procedimiento se puede repetir para los nodos 3 y los nodos 4. Y las 4 ecuaciones pueden ser resueltas simultáneamente y a partir de ahí obtener las tensiones V1, V2, V3 y V4.
el número necesario de ecuaciones, esto es muy importante, el número necesario de ecuaciones nodales es 1 menos que la cantidad total de nodos del circuito. En este caso tendremos 4 ecuaciones correspondientes al circuito con 5 nodos. Si nosotros venimos acá, tenemos el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4 y el nodo 0. Aquí tenemos un nodo más, ¿verdad? Que es la referencia. Entonces, en un circuito donde tenemos 5 nodos, vamos a necesitar 4 sistemas de ecuaciones nodales. ¿Por qué te digo que tenemos 5 nodos? Porque nosotros hacemos la referencia del nodo 1 con el 0, el nodo 3 con el 0. Pero el 0 entonces se deja como si fuese de que o sea, es solamente la referencia. No se necesita obtener la sumatoria de corrientes para el nodo 0. No sé si me explico. Por eso, si tenemos 5 nodos, nosotros vamos a necesitar 4 ecuaciones nodales para obtener los resultados de las tensiones para ese circuito. ¿Ok? Bueno, si nosotros obtenemos también la forma normalizada, o sea, obtuvimos la forma normalizada para la malla, ahora también podemos obtener la forma normalizada para el nodo. Ahí vamos a obtener que I1 es igual a I1, 1 por V1 más I1, 2 por V2 más I1, 3 por V3 más I1, 4 por V4. Lo mismo para I2, I3, I4. Las admitancias I1, 1, I2, 2, I3, 3, I4, 4 son llamadas admitancias propias de los nodos. Y cada una de ellas es igual a la suma de todas las admitancias que terminan en el nodo. Ustedes ya están familiarizados con este concepto, ¿verdad? Nosotros obteníamos la matriz de admitancia nodal a partir de, para el nodo 1 era igual a, o sea, la posición 1, 1 era igual a la sumatoria de todas las admitancias que llegaban al nodo 1. O sea que va a ser igual a IA, IC, IG y F. Entonces, para la posición 1, 1, la admitancia I1, 1, tendríamos la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo 1. Y la admitancia 1, 2 era el negativo de la admitancia que conectaba el nodo 1 con el nodo 2. Para nuestro caso sería menos IA. O sea, el negativo de la admitancia que conecta el nodo 1 con el nodo 2 es negativo IA. ¿Recuerdan esto, verdad? Sí, profe. Bueno, perfecto. Lo mismo para I1, 3 y I1, 4. O sea que de la misma forma que obtuvimos la forma normalizada para ecuaciones de malla, también obtenemos la forma normalizada para las ecuaciones de nodo. La diferencia crucial está en que las mallas trabajan con las impedancias y los nodos trabajamos con las admitancias. ¿Ok? Entonces las otras admitancias son llamadas de admitancias mutuas, siendo cada una igual a la suma con signo negativo de todas las admitancias conectadas directamente entre los nodos, identificados por los subíndices. Dice todas las admitancias porque puede haber, por ejemplo, dos conexiones entre 1 y 4. Entonces, por ejemplo, si hay una conexión entre 1 y 4 que es IC, y hay otra conexión entre 1 y 4 que le llamemos IM, entonces va a ser igual al negativo de la suma de IC más IM. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió, gente? Vamos a tratar de hacer un ejercicio ahora más adelante de esto. ¿Está bien? Bueno, equivalencia de fuentes. En el resumen, favor considerar todo lo más importante que estoy recalcando, ¿verdad? No hace falta que me escriban todas las ecuaciones. Quiero que me escriban, por ejemplo, ecuaciones de nodos, ¿en qué consiste, verdad? Por ejemplo, las ecuaciones de malla consiste en el circuito cerrado para la circulación de una corriente. Los nodos representan el punto con relación a la referencia donde se pueden obtener las conexiones, donde se bifurcan o se unen diferentes corrientes, ¿ok? Entonces, nada de poner demasiado ecuaciones. Sabemos luego que las ecuaciones de los nodos, cómo se obtienen.
pero sí, por ejemplo, poner las ecuaciones normalizadas y explicar qué representa cada I1, 1 y cada I1, 2. Y lo mismo para las mallas, ¿ok? ¿Se comprendió? Equivalencia de fuentes. La equivalencia de fuentes implica, o sea, representa de que podemos convertir una, aquí tenemos, por ejemplo, una fuente de tensión que tiene una impedancia interna que es igual a ZG conectada a una carga ZL. Nosotros podemos sustituir esta impedancia con esta fuente de tensión por una fuente de corriente que está en paralelo con una impedancia. ¿Se entiende? O sea que podemos convertir una fuente de tensión en serie con una impedancia interna en una fuente de corriente en paralela a una impedancia equivalente. Entonces, eso es útil porque cuando nosotros resolvemos sistemas de ecuaciones para flujo de carga, por ejemplo, nosotros tenemos que utilizar las corrientes para la sumatoria nodal. Sin embargo, la fuente de tensión no nos sirve a nosotros para realizar estos cálculos. Entonces se procede a sustituir la fuente de tensión en serie con una impedancia interna por una fuente de corriente en paralelo con una impedancia equivalente. ¿Qué significa equivalente? Que si nosotros hacemos que esta corriente le multiplique a esta impedancia, vamos a obtener lo mismo que tenemos acá. ¿Ok? En algunos problemas de análisis de circuito, la sustitución de una fuente de tensión constante con una impedancia en serie, con una fuente de corriente constante con una impedancia en paralelo, es de gran ayuda. Eso es lo que se puede ver aquí en esta figura. En la figura 131, o sea que en esta primera figura aquí, tenemos que BL es igual a EG menos IL por ZG. O sea que hizo malla acá. BL es igual a IL por ZG y menos EG. Al revés, EG menos IL ZG. Y en la figura 1.31.b tenemos que BL, que tenemos aquí, es igual a IS menos IL, que es la corriente que entra aquí menos la que sale aquí, va a ser equivalente a la corriente que pasa acá, ¿ok? O sea que vamos a hacer que esta tensión sea igual a esta tensión. Entonces, IL menos IS por ZP. IS menos IL por ZP, ¿ok? Si hacemos esta distribución, entonces BL es igual a ISZP menos ILZP. Las dos fuentes y sus impedancias asociadas serán equivalentes si la tensión BL fuera la misma en los dos circuitos. O sea que si este es igual a esto, entonces las dos fuentes y sus impedancias son equivalentes. Lógicamente, valores iguales de BL significan corrientes IL iguales. O sea que si se mantiene esta tensión aquí y aquí, eso representa que la IL que circula aquí es igual a la IL que circula aquí. Entonces, si nosotros comparamos las ecuaciones 131 y 132, que son estas dos, o sea que esto, si comparamos con esto, nosotros vamos a obtener esta siguiente condición, que EG es igual a IS por ZP. Que EG, o sea que si nosotros comparamos este con este, esto por ejemplo es igual a esto, ¿verdad? Pero es para que este sea igual a este, esta parte de la ecuación tiene que ser igual a esta parte de la ecuación. No sé si se comprende lo que estoy queriendo hacer. Es una demostración. ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Sí, profe. ¿En qué consiste la equivalencia de ecuaciones? Perdón, de fuente. Equivalencia de fuente. Entonces, si nosotros comparamos esta ecuación y esta ecuación,
nosotros sabemos que esto es igual a esto. Y para que esto sea igual a esto, este término tiene que ser igual a este término. ¿Ok? Entonces, EG tiene que ser igual a IS por ZP. Y por lo tanto, ZG debe ser igual a ZP. No, ¿Qué es no ZG y qué es tiene un ZP? motivo. ZG es esto y ZP es esto. O sea que una fuente de tensión en serie con una impedancia interna puede ser sustituido por una fuente de corriente por una impedancia en paralelo, pero para que esto sea equivalente a esto, ZP debe ser igual a ZG. ¿Ok? Esa es la conclusión de nuestra demostración. Por favor, eso incluyan en su resumen. ¿Ok? O sea, es la explicación de lo que estamos viendo acá. Entonces, en resumen, la fuente de tensión en serie con una impedancia puede ser sustituida por una fuente de corriente en paralelo con una impedancia, y para que ambos sean equivalentes, esas impedancias deben ser iguales. ¿Ok? ¿Perfecto? Bueno, por lo tanto, se puede concluir que una fuente de tensión con una impedancia en serie puede ser sustituida por una fuente de corriente con una impedancia en paralelo desde que se cumplan las condiciones de las ecuaciones 1.33 y 1.34. ¿Se entendió, gente? Sí, profe. Perfecto. Y cuando ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones que obtuvimos a partir de un modelo de red, tenemos que empezar a hablar de las técnicas de solución para poder llegar a los resultados. Entonces, ya tenemos el modelo de red, ya obtuvimos nuestro sistema de ecuaciones, ahora tenemos que hablar de las técnicas de solución de esas ecuaciones. Todo análisis en sistema de potencia exige la definición inicial de 3 requisitos fundamentales. El modelo de los componentes, o sea que eso se hizo todo en circuito eléctrico, ¿verdad? El modelo del generador, el modelo del motor, el modelo del inductor, el modelo del capacitor, eso ya teóricamente ya manejamos todo. Luego tenemos que ver el modelo adecuado para la red. También vimos en circuito eléctrico que pueden ser mallas, nodos. Y por último vimos en cálculo numérico la definición de las técnicas de solución más conveniente, que pueden ser Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson, etcétera, etcétera, dependiendo de la complejidad del conjunto de ecuaciones. En nuestro caso, lo que nosotros hacemos es agarrar y meter todo dentro de una misma bolsa. O sea, usar cada uno de los conceptos que aprendimos por separado en una sola vez. En este capítulo tratamos los 2 últimos requisitos, suponiendo que el primero ya fue descrito en materias anteriores. La formulación de los modelos de red. La relación entre las grandezas de excitación de un sistema de potencia y las respuestas a estas puede ser hecha a través de varias estructuras de referencia que pueden ser mallas, nodos, ramos. En referencia de mallas, el desempeño de la red es descrita por medio de m ecuaciones de mallas independientes, donde m es el número de mallas básicas. La ecuación de desempeño en notación matricial en forma de impedancia puede darse de la siguiente manera. Entonces, si nosotros tenemos las tensiones, ¿esto va a ser un vector o una matriz? En forma matricial. ¿Quién sabe? V1, V2, V3, V4, ¿va a ser vector o matriz? Va a ser un Vector, vector. profe. Perfecto, excelente. Sin embargo, nuestra impedancia va a ser una matriz y nuestra corriente va a ser también un vector. Entonces vamos a tener que el vector de las tensiones va a ser igual a la multiplicación de la matriz de la impedancia por el vector de la corriente. O también podemos hacerlo en forma de admitancia. El vector de la corriente puede ser igual a el vector
la matriz de la admitancia por el vector de la tensión. ¿Ok? Entonces, ese conjunto de ecuaciones que vimos hace rato, nosotros podemos meterlo dentro de una matriz. Date nomás La el matriz va a ejemplo y ser, vas a si relatar. tenemos 4 mallas o 4 nodos, va a ser I1, 1, I1, 2, I1, 3, I1, 4. I2, 1, I2, 2, I3, 1, I3, 2, I3, 3, I3, 4, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí M es el vector de las tensiones de las mallas y M es el vector de las corrientes, ZM es la matriz de impedancias y IM es la matriz de admitancia. Antes de presentar la segunda alternativa, es importante destacar que las restricciones en la utilización generalizada de esta formulación está asociado al tamaño cada vez mayor de los sistemas en estudio y consecuentemente la multiplicidad de combinaciones posibles en la determinación de las mallas básicas. Además de esta dificultad, hay una gran dificultad en los tratamientos de las modificaciones de la red. Bueno, está hablando del método matricial para un circuito que estamos haciendo su estudio a través de mallas. Aquí. O sea que acá está hablando de mallas. Aquí nosotros empezamos a hablar de las referencias de mallas. Acá, en la referencia de mallas dice, ¿verdad? Después habló de la forma matricial y aquí dice que antes de hablar de la segunda alternativa es nodos, ¿verdad? Entonces, antes de hablar de los nodos, es importante destacar el por qué no se usan las mallas para resolver los problemas de flujo de potencia, de fallas, etcétera, en un sistema eléctrico de potencia. O sea que estas restricciones tienen que ver que el tamaño de los circuitos, o sea, de los circuitos que representan los sistemas eléctricos de potencia de un país, son muy grandes. Y como son muy grandes, existe infinidad de formas en que yo pueda relacionar una malla. Por ejemplo, si yo soy un poco más antojera, digamos, de una forma, puedo decir que una malla es aquí y no aquí. O puedo decir de que una malla es aquí completo. Recuerdan de que ustedes podrían elegir las mallas. O sea que dependiendo de cada persona, uno puede determinar cuál es la malla, el formato de la malla con el que él quiere trabajar. O sea que cada persona puede cambiar el tipo de malla y la cantidad de, o sea, por dónde va a circular la corriente de acuerdo a su gusto. Entonces, esa es una de las desventajas. El tamaño cada vez mayor de los sistemas en estudio es uno de ellos. Y la multiplicidad de las combinaciones posibles en la determinación de las mallas básicas es otra de las desventajas. Además, hay una dificultad en el tratamiento de las modificaciones de red. ¿Por qué eso? Porque cuando nosotros vemos las ecuaciones de las mallas, podemos observar de que las corrientes se restan entre sí. I4 menos I1, I4 menos I3. Entonces, eso hace que se pierdan los valores originales de las mallas a medida que uno va realizando los procesos para resolver el problema. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 3 desventajas en forma, está un poco escondido nomás, pero desventaja es lo que está citando. La desventaja de utilizar la formulación con mallas. Una desventaja es el tamaño del sistema eléctrico de potencia. La otra desventaja es la multiplicidad de opciones para las combinaciones posibles. Y la otra desventaja es la gran dificultad cuando se deben tratar modificaciones de la red. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a la segunda opción, que es la referencia de nodos. El desempeño de la red puede ser descrito por medio de n ecuaciones independientes, siendo n el número de nodos de la red, excepto la referencia. En forma matricial tenemos un vector de tensión, una matriz de impedancia y un vector de corrientes.
O de la forma en que más se utiliza es la de admitancias, y tenemos que la corriente, el vector de corriente es igual a la matriz de admitancia por el vector de tensión. Las ventajas de utilizar la formulación nodal. La primera gran ventaja es que ella permite la asociación directa de la matriz de impedancia o admitancia con la topología de la red. Los nodos constituyen barras de subestaciones y las líneas son las conexiones de las líneas de transmisión, transformadores, bancos de capacitores, reactores, etc. Las dimensiones de esta matriz serán el número de barras de la red. O sea que una de las ventajas de la formulación nodal es que estos nodos que nosotros vemos aquí, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, son las barras de las subestaciones que nosotros vemos en la topología real de un sistema eléctrico de potencia. ¿Ok? O sea que se puede relacionar directamente esta disposición o este dibujito, este gráfico, con la topología real del sistema eléctrico de potencia. El nodo 1 es una barra en la subestación de la ANDE, por ejemplo. El nodo 2 puede ser una barra en la subestación de Itaipú, por ejemplo. ¿Ok? Entonces esa es una de las ventajas y es la primera. A ver, entonces dice, la primera gran ventaja es que permite la asociación directa de la matriz de impedancia o admitancia con la topología de la red. ¿Se entendió lo que dice, verdad? Sí, profe. Los nodos constituyen barras, o sea, cada puntito constituye una barra, y cada línea que conecta el nodo 1 con el nodo 2 puede ser la línea de transmisión que conecta la subestación de la ANDE con la subestación de Itaipú, por ejemplo. ¿Ok? La segunda ventaja está asociada a la simplicidad con que pueden ser considerados los aumentos o disminuciones del tamaño del sistema. Si nosotros decimos que si hay 4 nodos, o sea, si hay 4 barras de subestación, vamos a tener un sistema de ecuaciones que va a ser ¿de cuánto? Si tenemos 4 barras, ¿cuánto va a ser el sistema de ecuaciones? 3 por 3. Sí, 3, porque 1 es la referencia, ¿cierto? Entonces va a ser 3 por 3. Y si es que yo la agarro y le conecto una subestación más, y en vez de tener 4 barras, tengo 5 barras, ¿de cuánto va a ser mi sistema de ecuaciones? De 4. De 4, exactamente. O sea que hay una facilidad para agregar o sacar subestaciones en el estudio. Nosotros ya sabemos que si tiene 5 barras, va a ser una matriz de 4 por 4. Si tiene 6 barras, va a ser una matriz de 5 por 5. O sea que se pueden agregar nodos de forma muy sencilla, y con eso facilita mucho las modificaciones que pueden ser considerados en el sistema eléctrico de potencia. ¿Se entendió cuál es la segunda ventaja? Gente. Sí, profe. La tercera ventaja hace referencia a la determinación de las matrices de impedancia y admitancia de nodos directamente de las matrices primitivas, sin necesidad de determinar las matrices de conexión a partir de grafos de red. O sea que nosotros aquí por simple inspección podemos determinar nuestra matriz de admitancia nodal. Nosotros sabemos que en el nodo 1, 1 va a ser igual a la sumatoria de lo que llega al nodo 1. Para el nodo 2 va a ser igual a la sumatoria de IA, IB y E. Y por simple inspección, nosotros podemos determinar la matriz de admitancia nodal. Entonces, esa es una gran ventaja. La tercera ventaja hace referencia a la determinación de las matrices de impedancia o admitancia de los nodos directamente de las matrices primitivas. ¿Ok? No hace falta estar sumando, restando, nada. Dice, justificada la aplicación generalizada de esta formulación,
La cuestión siguiente es la elección de las expresiones 3 o 4. 3 o 4, perdón. En la mayoría de las aplicaciones actual, el conjunto de ecuaciones 4 es preferido en función de una serie de ventajas asociadas a la matriz de admitancia nodal, las cuales serán analizadas a seguir. Entonces, lo único que queda decidir, o sea, ya se decide ya de que se utiliza el método nodal para resolver los problemas y luego uno puede elegir si quiere trabajar con impedancias o admitancias. Pero en realidad, nosotros sabemos que se utiliza las admitancias y eso porque trabajar con una matriz de admitancia nodal tiene también sus ventajas, que son estas características. Una matriz de admitancia nodal presenta, en el caso de redes de potencia, 3 características básicas que hacen de esta representación la más ampliamente utilizada en los estudios de sistemas de potencia. En primer lugar, la primera característica importante es que es una matriz esparsa. ¿Qué significa eso? Que tiene una cantidad de cero que es muy grande. Es decir, pequeño porcentaje de los elementos son no nulos con relación al número total de elementos de la matriz. Nosotros sabemos que los únicos puntos donde vamos a tener valores distintos a cero son la posición I1, 1, que es la que llega al nodo 1, y las conexiones del nodo 1 con el nodo 2, que es lo que generalmente ocurre con una subestación a 1 o 2 subestaciones más. Pero si tenemos 100 subestaciones, esas 100 subestaciones no van a estar todas interconectadas entre sí. Una subestación se va a conectar a la segunda subestación, esa segunda subestación a la siguiente, y la conexión entre la primera y la última va a ser cero. Entonces, hay mucha cantidad de cero en la matriz de admitancia nodal y por eso es preferible usar la matriz de admitancia nodal en lugar de la matriz de impedancia. Entonces, la característica es que es esparsa. ¿Qué significa que es esparsa? Que la matriz tiene muchos ceros. ¿Ok? ¿Sí, gente? Sí, profe. ¿No? ¿Sí? ¿Me escuchan ustedes? Tomen su tereré y no se duerman, por favor. Sí, estoy comiendo Es para prestar sí, atención. coman y tomen café. Bueno, la segunda característica es que es simétrica en estructura, o sea que los valores que están por encima de la diagonal son igual a los que están por debajo de la diagonal. La disposición de los elementos no nulos es simétrica con relación a la diagonal principal. En la mayoría de los casos es también numéricamente simétrica, porque nosotros sabemos que la conexión entre 1 y 2 es igual a la conexión entre 2 y 1. Entonces, esas dos posiciones tienen igual valor. Por eso se convierte en una matriz simétrica. ¿Ok? Y la última característica es que es diagonalmente dominante. ¿Y por qué es importante que la matriz de admitancia nodal sea diagonal? ¿Qué significa luego, para empezar, que es diagonalmente dominante? ¿Alguien recuerda? Que en la diagonal principal no existían elementos nulos. No. Significa que los números que están en la diagonal son mayores que la sumatoria de los números que están fuera de la diagonal, en esa fila. ¿Se entienden? O sea que I1, 2 más I1, 3 más I1, 4 es menor que I1, 1. Entonces, esa matriz es diagonalmente dominante. Los valores de la diagonal son más grandes que la sumatoria de los otros valores que están después de él. ¿Y por qué es importante eso para un sistema de ecuaciones? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué? Porque para resolver ecuaciones a través de métodos iterativos era necesario que el sistema de ecuaciones converge más rápido cuando es diagonalmente dominante. ¿Se entiende?
Ustedes se concentran por el ruido que yo tengo acá en el fondo. Sí, profe, no hay problema con eso. Bueno, es que tuve que hacer acá en mi trabajo, no pude llegar hasta mi casa. Pensé llegar a mi casa antes de las 5, pero no hubo caso. Tuve que hacer acá. Y estoy en el kilómetro 10 y se va la luz, es un desastre. Bueno, entonces, las características de la matriz de admitancia nodal son que es esparsa. ¿Qué significa eso? Que tiene muchos ceros. Es simétrica en la estructura. ¿Qué significa eso? Lo que está por encima de la diagonal es igual a lo que está por debajo de la diagonal y es diagonalmente dominante. ¿Qué significa eso? Que los valores que están en la diagonal son más grandes que los valores que están fuera de la diagonal. ¿Por qué es importante que sea diagonalmente dominante? Porque eso determina con que el conjunto de ecuaciones converja más rápidamente cuando nosotros tenemos que resolverlos con métodos iterativos. Y normalmente para los sistemas eléctricos de potencia se utilizan métodos iterativos para la solución de los problemas. ¿Ok? Todo esto que estoy diciendo, resumen por favor. Quiero que entiendan, porque yo no necesito que ustedes memoricen, pero quiero que me expliquen con sus palabras en el examen. Los métodos de montaje para la matriz de admitancia nodal es la que nosotros vimos recién. Dijimos que para la posición 1, 1 era igual a la sumatoria de las impedancias que llegaban al nodo 1 y 1, 2 era el negativo de lo que conecta el nodo 1 con el nodo 2. Este método estudiado consiste en separar la red original en varias redes parciales, una conteniendo, esta parte no. A ver, vayan anotando lo que no. Método de montaje aquí no. Bueno, esta parte. Montaje de la matriz de admitancia nodal. Entonces, uno de los algoritmos que presenta mayor simplicidad y eficiencia computacional es la que monta la matriz por inspección de red. Para tal, dos reglas básicas pueden ser utilizados a partir de la ley de Kirchhoff. Uno de ellos es que el valor del elemento IJ cualquiera de la matriz corresponde al negativo del valor de la admitancia IN, equivalente entre las barras I y J. Si no existe conexión entre las dos barras, I y J es igual a 0. Donde I y J es igual a menos I y J1, donde I y J es la admitancia equivalente arriba mencionada. Es lo que estábamos diciendo. Acá lo que dice es que en la posición 1, 2, en la posición 1, 2 o IJ cualquiera, va a ir el negativo del valor de lo que conecta el nodo 1 con el nodo 2. Y si es que no hay conexión entre ellos dos, el valor va a ser 0. ¿Ok? El otro valor, o sea, la posición I1, 1 de la matriz IN, se obtiene a partir de la suma de las admitancias de las conexiones que concurren al nodo 1. O sea que en la posición 1, 1 va a estar la sumatoria de todo lo que llega al nodo 1. O sea que va a estar el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4 y se suma todos ellos y se obtiene el I1, 1. Donde I1, 1 incluye todas las conexiones de la barra, perdón, la sumatoria de IJ incluye todas las conexiones a la barra I. Estas dos reglas arriba se utilizan si es que I o J no son la barra de referencia. Si es la barra de referencia, será computada únicamente a través de 10. O sea que cuando tenemos la referencia, les voy a mostrar aquí, en la matriz, si es la referencia, estas impedancias únicamente actúan cuando llegan al nodo 1, o sea que va a afectar, por ejemplo, al I1, 1, que va a ser la sumatoria de IA, IC, IG y F.
Pero después de eso, en ninguna otra posición ellos dos afectan. Eso es lo que dice esa última parte. Solamente en los II nomás él afecta. Aquí. Sí. Entonces, solamente en los II nomás él afecta cuando es la referencia. ¿Ok? Esta parte de redes conmutuas, no vamos a tocar. Almacenamiento compacto de una matriz IB. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo sería eso, profe? Hola, perdón. El almacenamiento compacto de la matriz de admitancia nodal es un método que se utiliza, o sea que nosotros tenemos que estar conscientes de que un sistema eléctrico de potencia de Paraguay, por ejemplo, no va a tener 4 nodos. Y sabemos que resolver sistemas de ecuaciones que tienen más de 4 filas es prácticamente una tarea imposible para hacerlo. No es imposible hacerlo a mano, pero te lleva una cantidad de tiempo impresionante, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos conscientes de que para resolver estos problemas de sistemas eléctricos de potencia, debemos utilizar métodos computacionales. O sea que tenemos que saber manejar MATLAB, lenguaje C, etcétera, etcétera. Entonces, para utilizar estos programas computacionales, si es que nosotros usamos la matriz IN, o sea, la matriz de admitancia nodal, en forma completa para resolver el problema, necesitamos de una memoria muy elevada en nuestra computadora. Para resolver ese problema de memoria, de computadoras y dificultades tecnológicas para resolver los sistemas eléctricos de potencia, se utiliza un formato que consiste en reducir la información importante para resolver esos problemas. Y a eso se le llama almacenamiento compacto de la matriz de admitancia nodal. Entonces, en la sección 1.4 se presentó un conjunto de características asociadas a la matriz de admitancia nodal. ¿Cuáles eran esas características? Era esparsa. Después, ¿cuál era otra? Que estaba en la Diagonalmente diagonal principal. dominante. Diagonalmente dominante y sí, simétrica. ¿Recuerdan? Era esparsa, simétrica y diagonalmente dominante. ¿Recuerdan? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, estas características son ventajas de esta matriz y se utilizan esas ventajas para desarrollar el almacenamiento compacto, que consiste en lo siguiente. Los sistemas de potencia presentan en media de 3 a 5 líneas o equipos conectados a las barras de los sistemas. Por lo tanto, las matrices de admitancias nodales poseen por línea alrededor de 6 elementos no nulos. Además, esta matriz de red siempre será numéricamente simétrica si representan sistemas de potencia sin elementos activos como transformadores desfasadores. Llevando en cuenta estas dos informaciones, las técnicas de almacenamiento compacto visan guardar en la memoria del computador apenas las informaciones relevantes no repetitivas. Con este objetivo, normalmente se define un conjunto de vectores, aquí denominados de vectores representativos, que permiten guardar en una composición vectorial los elementos no nulos situados en la diagonal y por encima de la diagonal de la matriz de admitancia nodal. ¿Se entiende entonces en qué consiste el almacenamiento compacto? Consiste en utilizar las características de la matriz de admitancia nodal para guardar en vectores
solamente las informaciones importantes no repetitivas de esta matriz. ¿Ok? Y nosotros podemos decir que existen estos vectores para este almacenamiento compacto. Tenemos ID, que es el vector donde se guardan todos los elementos diagonales. Las ISO 1, 1, y 2, 2, y 3, 3, y 4, 4, y 5, 5, etc. La IL, que es el vector apuntador de IT, del primer elemento de cada línea. Si su valor es nulo, indica que la línea no posee elementos por encima de la diagonal. Entonces, IL lo que hace es representa el primer valor que está después de la diagonal. Si es que es 0, quiere decir que después de la diagonal no hay ningún solo valor. Y T es el vector de elementos no diagonales, o sea que todos los valores que están por encima de la diagonal, entonces es IT. NC es un vector paralelo a IT, indicando su columna. O sea que NC representa el número de columna donde están los elementos no diagonales. Y el NPC es un vector paralelo a NC, indicando el próximo elemento secuencial en la línea. O sea que NPC representa, después del primer vector, elemento no diagonal, él representa el segundo elemento no diagonal. Si su valor es nulo, indica que el elemento a él asociado es el último de la línea. O sea que con estos vectores se pueden resolver los problemas de los sistemas eléctricos de potencia sin necesidad de cargar toda una matriz. Sabemos que la memoria necesaria para resolver los problemas con vectores es mucho menos de lo que se necesita para resolverlo con matrices. Imagínense si se hace el método de Newton, por ejemplo, donde se tiene que invertir matrices en cada iteración, ¿verdad? Entonces se debe invertir la matriz y todo ese proceso requiere una cantidad. Y cuando hablamos del sistema eléctrico de potencia, hablamos de 50 barras, 100 barras, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Está bien, gente? Bueno, esta es nuestra primera unidad. Espero que les haya gustado la información que le pasé. Si tienen alguna duda, me pueden escribir o pueden preguntar ahora. Profe, con respecto a la parcial, ¿va a ser Sí. puramente teórico la primera parcial o va a ser práctica también con ejercicios? Vamos a ver cómo vamos desarrollando nuestras clases y de acuerdo a eso podemos ver si incluimos un ejercicio, pero existe la posibilidad de que sea todo teórico. Bueno, pues entiendo. Vayan leyendo sus materiales, gente, y como les digo, yo no necesito que memoricen, pero yo quiero que entiendan, ¿verdad? ¿Qué significa que sea esparsa? ¿Qué significa que sea diagonalmente dominante? ¿Por qué eso es importante? ¿En qué afecta en un sistema eléctrico de potencia? O sea, todas esas informaciones ustedes tienen que concentrarse que ustedes están ahora hablando de un sistema eléctrico de potencia ya. Y la información que está ahí, ¿cómo afecta en un sistema eléctrico de potencia? ¿Está bien? Bueno, el trabajo práctico, voy a esperar hasta mañana a la medianoche. Un integrante por grupo. Les pido que trabajen de la siguiente manera. Hacen no sé si se quieren reunir presencial, ya queda a criterio de ustedes, pero pueden reunirse por Zoom y habilitan el archivo en el Drive y cada uno puede estar modificando su parte ahí. Y luego hacen una lectura para que no quede famoso cuando cada uno hace su parte, se queda un desastre, para que no sea así. Dan una lectura todos juntos para que todo tenga sentido y me envían. Voy a levantar un espacio donde van a poder entregar en el Classroom. ¿Está bien? Dale, profe. Sí. Está bien. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Gracias a vos, profe. Nos vemos la siguiente clase.